cuando se me informó sobre el tópico que debía preparar, que era el tema evolución y avances diagnósticos en patología oncológica, pensé de inicio que la temática era extensa e intensa y que requería de una capacidad de abstracción y resumen para poder en 30 minutos hablar de 4000 años. Y mi esposa me decía casi todos los días: nunca te había visto como tan comprimido. Digo, es que esta onda expansiva hay que reducirla a la mínima expresión y hay que evitar que se convierta en una bomba. Pero lo único que me recuerda esto es Juan Bolívar Díaz una vez me dijo que quería que yo hiciera el editorial en un programa que tenía por Teleantilla, y yo le dije: ¿cuánto tiempo tengo? Y él me dijo: tiene 3 minutos. Digo: pues para decir saludos, ¿cómo están? Y la verdad es que no, en 3 minutos se habla muchísimo, si uno sabe lo que quiere decir y lo que tiene que decir. Y lo logré, y después que terminé, él me dijo: todavía te quedan 15 segundos. Digo: pero ya terminé. Así fue que el ensayo lo hice, yo creo que va a haber en los 30 minutos. Pero no se mueve aquello. Bien, de lo que se trata es de que nosotros utilicemos el pasado para entender el presente y así podamos proyectar el futuro. Hay problemas técnicos acá, ¿no? Estamos viendo en pantalla. Déjame ver una cosa que está pasando acá. ¿Por qué no salimos y entramos otra vez? Ahora sí. Confieso que el río tiene un simbolismo muy grande para mí. Yo nací a menos de 100 metros del río. Y el simbolismo que tiene es que en el río está al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Es decir, el río trae agua del pasado, se mueve en el presente y está mirando el futuro, hacia dónde van las aguas, que es al mar. Entonces, si nosotros queremos entender lo que somos, tenemos que haber vivido bien el pasado, recordarlo en la memoria, plantarlo en el presente y entonces utilizarlo para proyectarnos al futuro. Por eso el río tiene pasado, tiene presente y tiene el futuro en sus mismas aguas. El ser humano tiene memoria, y porque tiene memoria tiene pasado, pero el ser humano es eminentemente emocional, lo que quiere decir que aunque vive intensamente el presente, siempre está soñando con un futuro mejor. ¡Qué bueno! Eso nos diferencia del resto de las especies animales.
Pero a veces, pensando en el futuro, nos crea inquietudes, temores, y tenemos que darnos mucha fuerza, soñar positivo siempre para vencer los temores y seguir adelante. Creo firmemente que el ser humano se desarrolla desde el nacimiento en espiral. Si el niño adquiere unos conocimientos básicos, digamos, en el primer piso del edificio, va creciendo, llega a un segundo nivel, a un tercer nivel y va dando vueltas y le parece que está en el mismo sitio. No, va creciendo, va creciendo. El problema estriba en que a veces, cuando hemos alcanzado este punto, si somos muy orgullosos y estamos llenos de fantasía, creemos que volamos, que somos pájaros. Y eso, señores, es peligroso, porque nos puede pasar lo que le pasó a Ícaro. Dádalo preparó unas alas para él y su hijo emigrar, volar de la isla donde estaban, y le recomendó al hijo: mira, estas alas están hechas de tal manera que como vamos a volar sobre el mar, no puede volar ni muy bajito porque se mojan las alas y te caes y te ahogas en el mar, ni muy alto porque si te acercas al sol también te podrías caer, porque las alas estaban hechas de plumas y de cera. Ícaro empezó a volar, se emocionó y mientras más alto iba, más alto quería ir. Se acercó al sol y como desatendió el consejo de su padre, se le derritió la cera de las alas, cayó al mar y se ahogó. La prudencia nos dice: ni muy bajito que nos mojamos, ni muy alto que nos quemamos. La historia de la patología diagnóstica, quizás hay que remontarse a los tiempos de la prehistoria, porque hay evidencia de que las momias que han encontrado, los restos humanos que han encontrado en el África, específicamente en Egipto, dan testimonio de tumores, de neoplasias óseas que se registraban en aquellos tiempos y que han sobrevivido debajo de la tierra. Por eso, los registros de los papiros donde se identifican, se han escrito también la presencia de estas lesiones, son un testimonio de que en el África empezamos y al África le debemos mucho, porque del África fue que se fue a Europa. No podía yo pasar este espacio sin mencionar a ese gigante de la ley de la gravitación universal que analizó, que fue Isaac Newton, que cuando le fueron a dar el premio por el aporte, dijo en ese momento: si he llegado a ver más lejos es porque me subí a hombros de gigante. Por eso tenemos que reconocer a los que nos precedieron, a nuestros profesores, a nuestros guías y tutores, porque gracias a ellos estamos como estamos y tenemos el deber de seguir empujando el proceso hacia adelante. Imagínense ustedes Hipócrates, casi 500 años antes de la era cristiana, se atrevió a decir: señores, no son dioses malignos, no son diablos los que traen las enfermedades. Hasta ese momento eso era sagrado, de que los males eran unos espíritus, unos dioses que las hacían. Y él dijo: no,
Las enfermedades son el resultado de un desequilibrio de los humores y produjo la hipótesis de los 4 humores. Esa hipótesis, que terminó no siendo cierta, pero sobrevivió 1500 años, porque sus discípulos la fueron pasando y no entendieron que nada es eterno y que todo está sometido a la ley del cambio y que no se compadecía con la realidad. Pero por 1500 años se vivió creyendo que del equilibrio de esos 4 humores dependía la salud del individuo. Y déjenme decirles que todavía nosotros tenemos unos testimonios que científicamente sí se mantienen, que es el equilibrio hidroelectrolítico y el concepto del pH. De manera que Hipócrates no estaba tan cero, algo tenía. Bueno, aquí tenemos a alguien que escribió mucho de medicina y no era médico. Cornelio Celsus fue un escritor de literatura médica y él describió la tétrada de la inflamación: calor, rubor, dolor y tumor. Utilizó la palabra tumor. Galeno sí era médico. Galeno era romano. Nació en el Asia Menor, pero era romano. Él siguió la tesis de Hipócrates y él fue quien utilizó por primera vez la simbología del cangrejo para describir el cáncer. Miren, 129 al 201 de la era cristiana. Realmente, vamos a meter en materia, es cuando se crean las universidades en Europa que comienza la patología, la anatomía patológica a desarrollar. Y si se puede decir, el progenitor, el padre de la anatomía patológica fue esta persona, Antonio Benivieni, y es en puro renacimiento, en el 1443 al 1502, que le establece, porque él era más anatomista, pero se interesó en ver lo anormal de la anatomía, y entonces por eso el nombre anatomía patológica. De modo pues que por ese hecho Antonio Benivieni está considerado el padre de la anatomía patológica. De igual manera, el examen macroscópico de los tumores, hay que darle crédito a Gabriel Fallopius, que fue el primero que dijo que las lesiones malignas eran duras, leñosas, de forma irregular, multinodulares y se adherían a los tejidos vecinos. Y que las benignas eran encapsuladas, eran blandas y bien recogidas. En términos generales, eso lo hace entre 1550 y 62, y eso se mantiene. En términos generales, eso se mantiene, lo que lo constituye un clásico de la descripción macroscópica de los tumores malignos. Y a alguien le debemos muchísimo, ¿no es así? Los hay de René Descartes, que fue el que nos legó el método científico para la investigación. Ese método cartesiano que nos dice que nosotros tenemos que abrir, cuestionar, y es verdad eso. ¿Y por qué? Hasta que cuestionando eso, dudando eso, llegamos a la luz. Y luego, cuando creemos que lo sabemos, volvemos a cuestionar y entonces volvemos a caminar hacia otra luz y vamos creciendo hacia adelante. Y eso es lo que estamos mirando y seguiremos mirando. El cuestionamiento de lo que hoy consideramos como la gran verdad y mañana ya no es verdad, pero es reemplazada por otra más fina y desarrollada verdad. Por eso la investigación no tiene fin, y por eso nosotros, los que investigamos, sencillamente le pasamos esa herramienta a los que nos siguen, porque es un sinfín. Descartes, si no había alguien que lo siguiera,
se moría, pero no se va a morir porque aparece un Giovanni Battista Morgani entre 1682 y 1771 que dice: las enfermedades están en los órganos. Él también hacía autopsia, él también investigaba y decía: una enfermedad del hígado, una enfermedad de páncreas, una enfermedad de estómago, una enfermedad de hígado, y la localizaba por órganos. De más está decir que hizo y describió 640 autopsias, demostrando, el sustrato anatomopatológico de las enfermedades. 700 autopsias de carcinoma de mama, de estómago, recto y páncreas. 1761. Y el primero en hablar del cáncer ocupacional fue Percival Pott, un inglés que en 1750 y tanto, llegando al 60, habló del cáncer del escroto en los que limpiaban las chimeneas en Inglaterra, en Londres. De modo pues que ese habló ya del carcinoma epidermoide del escroto y lo asoció al efecto de lo que salía por la chimenea. Pero bueno, cáiganse para atrás con lo que les voy a decir. Alguien sin el uso de microscopio, que todavía no estaba desarrollado, fue Marie-Françoise Javier Bichat, que cogió tejidos, órganos, los sometió al fuego, los puso a hervir y describió 21 tejidos con el ojo. Por eso está considerado el padre de la histología. Cuando se quiere, se puede. Histología sin microscopio. Lógico que eso le iba a abrir el espacio a quienes se le iban a montar encima, y ahora viene una figura interesantísima que es Karl von Rokitansky, alemán, quien realizó más de 30.000 autopsias y supervisó más de 70.000 autopsias, y planteó algo distinto. Dijo: señores, es cierto que hay enfermedad en los órganos, es cierto que hay enfermedad en los tejidos que dice Bichat, pero en la sangre camina el mal. Y entonces dijo: hay que agregarle la química sanguínea a las enfermedades para comprenderla mejor. Y ahí empezó la lucha entre Rokitansky, que por un tiempo fue profesor de la persona que voy a mostrar más adelante, Rudolf Virchow, que dijo: no, la enfermedad está en la célula. Dice: en la célula y en la sangre. Le dijo Rokitansky a Virchow. Bueno, pero Virchow no iba a sacar eso de la cabeza. Ya Virchow tenía el microscopio, ya tenía este instrumento, y en sus 101 años que vivió lo utilizó. Y fue quien primero, cuando él decía que la enfermedad estaba en la célula y el otro decía: pero chequéate la sangre, él decía una cosa, pero también tenía oído para escuchar a su antiguo maestro, y se puso a ver la sangre, y fue el primero en describir la leucemia en el microscopio. De modo pues que a Virchow se le considera el padre de la patología, porque llegó a la célula. No hubiera hecho mucho él si no hay quien enseña que la célula hay que teñirla, y que se descubre el uso de la anilina y la hematocilina para darle los colores a los núcleos y al citoplasma. Por eso vivimos nosotros todavía hoy día.
y eso se le debe a Paul Ehrlich. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si no aparece otro que nos prepara para que el tejido no se pudra? Y entonces la formalina al 10% la desarrolla este señor y su padre, el fijador tisular universal que permitiría estudiar las biopsias y guardarlas y procesarlas. Y gracias a eso entonces nos movemos al binocular, microscopio acromático, y luego de ahí en adelante la citología, la histología, la histopatología van a venir, y nosotros vamos a poder ver en detalle las células en anillo de sello, y vamos a poder nosotros ver las papilas, y ya las vamos a poder comparar a nivel de tejido y a nivel de líquido, de fluido. Y hasta hoy día nosotros vamos a mirarla ya en los tejidos fijos y vamos a diagnosticar el adenocarcinoma, y vamos a decir moderadamente diferenciado, gracias a eso que nos precedieron y sobre los hombros de lo que nos montamos. Y por eso entendemos hoy día los detalles del área de transición del adenocarcinoma de colon y gastrointestinal. Pero eso siguió y ahora entra en la edad mía. Cuando nosotros entrenamos ya, en los 70 usábamos lo que se llama la histoquímica. Y hablábamos del tricrómico, y hablábamos del PAS, y hablábamos de la reticulina, y hablamos todavía hasta cierto punto, porque se fue moviendo más rápido el asunto, ¿verdad? Entendíamos el teñido, lo analizábamos, no había manera de pasar una biopsia de hígado o de riñón que no tuviera esas tinciones especiales que le decíamos. Pero en los 80, y ahora ya viene cuando regreso a República Dominicana, se me olvidaba que también pasamos la etapa del microscopio electrónico. El microscopio electrónico nosotros lo vivimos en los 70, pero era para los casos de riñón, biopsia de riñón, porque teníamos que estudiar la estructura para clasificar la glomerulonefritis, y pasamos una pequeña etapa del microscopio electrónico de escaneo, y entonces se veían belleza, pero le dieron el tiro aquí, ¡pum!, en el cuello. El microscopio electrónico se fue para investigación, no es que ha muerto, porque ayudó mucho para la teoría viral de los tumores y cosas. Nosotros vivimos esa etapa en lleno, pero ya cuando llego acá, empezamos a hablar de los anticuerpos monoclonales y aparece la inmunohistoquímica. Recuerdo como ahora, se lo puedo decir a ustedes, no puedo mencionar nombre, pero un colega, yo le decía que habían diferentes tipos de linfocitos, y él empezó a regar de que este servidor estaba medio, porque un linfocito fue un linfocito, es un linfocito y seguirá siendo un linfocito. Yo resistí, y en pocos años un día él vino y me dijo, tú tenías razón. Pero ya yo había explicado esto, ¿no? De los anticuerpos, las reacciones antígenos-anticuerpos. Le está enseñando cosas inútiles a los residentes. ¿Para qué esa desgracia de entender esto? Y si no entendemos eso, no podemos comprender estas tinciones y estas coloraciones que nos permiten hoy día llegar a donde estamos llegando. Incluso artistas pudiendo inspirarse en detalle de lo que es una célula cancerosa y qué es la diferencia de una célula benigna. Y toda esta belleza que estamos mirando ha sido porque hemos estudiado en detalle la transformación que alrededor de 500 genes participan para convertir una célula benigna en célula maligna. Pero nosotros tenemos siempre que pensar que este conocimiento que hemos adquirido debe pasar hacia adelante. Luego vino ya la internet y permitió que desde un punto en el mundo desarrollado pudieran hacer conexión de nuevo con el África, y entonces pasar la lectura, la interpretación de una biopsia, hacer el diagnóstico a distancia, la telepatología.
y consultar con los expertos desde un punto y entonces seguir con lo que se llama la informática en patología, que ha venido a llenar un hueco y a crear los puntos de consulta del sitio más desarrollado a los sitios menos desarrollados, porque ya no hay que estar todo el mundo viajando, sino podemos incluso preparar un técnico, tenerlo en un área receptora, interpretar en un sitio, y eso se hace en radiología, y eso se hace en patología, y eso se irá haciendo todavía más. Pero no se para ahí la cosa. La internet no hubiera terminado simplemente en transmisión de información. Lo grande viene que aquello que en los 50 Crick y Watson analizaron el ADN, nosotros lo íbamos a utilizar para ir a los detalles de qué es lo que pasa en los tumores, qué es lo que pasa en el cáncer, pero a nivel de los genes y los genes vistos dentro de esas partes en que rompemos la molécula de ADN, que son los cromosomas, y entonces vamos a ubicar cada gen en cada parte de un cromosoma, y entonces nosotros vamos a ir estudiando las variables de enfermedades que se han venido hablando, y enfermedades que eran homogéneas, que eran únicas, se sabe que son heterogéneas, que son diferentes, y estamos cambiando la interpretación y entramos ya en lo que se llama la patología molecular, donde nosotros estudiamos todavía la hematocilina eosina, vemos un área especial, sacamos ese grupo de células de ahí y entonces lo vamos a analizar, lo vamos a secuenciar y entonces vamos a hacer interpretación para también hacer un informe molecular. Les digo a ustedes que aún en el 2019 yo sigo diciendo que los tumores óseos dependen de la clínica, de la radiología y de la histología para hacer un diagnóstico básico. Las tres patitas, y lo sigo diciendo, pero llegar a decir que usted tiene un sarcoma osteogénico convencional en el 2019 ya no es suficiente. Hay que ir al nivel molecular, porque ahora ese convencional, ahora lo dividimos, un osteosarcoma con alteraciones en línea germinativa, un osteosarcoma con alteraciones somáticas, un osteosarcoma con alteraciones en genes, TP53, M6. Entonces ya no es una enfermedad, ya tiene variantes, porque tenemos que llegar en un momento a esto de la medicina personalizada. ¿Cuál de los osteosarcomas es que estamos mirando que ante la radiología y la hematocilina eosina nos dice que es una entidad y los otros estudios nos dicen que es variable? Pero la cosa no se para ahí. Viene la espectrometría de masa y nos dice a nosotros que no solamente el tema es genes alterados y enfermedades, sino que nosotros vamos a llegar a los productos de los genes y entramos lo que se llama a la era de la proteómica y de la metabolómica, estudiar productos que se salen y aparecen en la sangre, cómo se pueden identificar, porque podemos tomar esa muestra de sangre, podemos gasificarla, podemos bombardearla y podemos mirar el espectro y podemos analizarla y podemos ver los detalles de cada una de ellas e incluso cuantificarla, y luego mediante programas de computadora de bases de datos grandes identificar cuáles son significativos para determinadas enfermedades y cuáles pueden servir para saber si usted tiene una enfermedad en sangre, fragmentos de células, productos recurrentes, variaciones. Y es que vamos avanzando. La metabolómica como biomarcador de cáncer nos está llevando a partir de 2014, 15, 16, 17 y 18 a
entrar en la proteómica en grande. Y como ustedes ven acá, en sangre ustedes pueden ver lesiones metastásicas, primario resistente, secundario resistente, en la sangre, biopsia líquida. Por ahí es que vamos, pues ahí caminando más allá, pero seguimos caminando. Yo pensé que yo terminaba mi conferencia acá, y sin embargo, ayer, jueves, me entra el último número de la revista New England Journal of Medicine y me habla a mí del Machine Learning Medicine. Ayer nomás. Y me dicen, óyeme, miren esto, porque ustedes ahora cojan toda esa plaquita que ustedes tienen de diagnóstico de adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello, pongan todas esas imágenes en un programa de computadora, y mientras más pongan allí en ese programa, ahora llega un momento que ustedes toman una lámina desconocida que ustedes no saben lo que es ni la han visto, se la insertan al programa y al programa le dice a usted adenocarcinoma moderadamente diferenciado con células en anillo de sello de gástrica. No solamente eso, sino que me corrige si yo me equivoco en el diagnóstico. Y la verdad es que es interesante, porque yo quisiera que ustedes vayan a ese artículo para que vean cómo abre el artículo con un paciente de 49 años que la mujer le dice: tú tienes una manchita ahí en la piel, y él no le hace caso, y a los meses entonces decide ir a chequearse por otra cosa, y una enfermera le dice: óigame, usted tiene una manchita negra ahí. Y entonces lo hace que vaya al dermatólogo, y el dermatólogo le hace un diagnóstico de una queratosis seborreica, pero tiene cierta duda y lo manda a que otro patólogo lo chequee, y otro patólogo lo chequea y le dice que es un melanoma. Y entonces empieza el tratamiento, pero han pasado meses, como ustedes se dan cuenta. En cambio, aquí dice, si eso se le hubiera metido esa máquina o hubiera visto un equipo multidisciplinario, otro gallo cantaría. Y es el metamensaje que yo le quiero dejar a ustedes al final. Ya ninguna persona no es dueña del paciente. Lo enfrentamos en equipo, la opinión de este, la opinión de este, la opinión de aquella. Hacemos un consenso y lo manejamos en equipo. Y para eso nos puede ayudar esta máquina, que si bien es cierto que 5 o 6 piensan por los 10.000 o 20.000 casos de experiencia que tienen, esta máquina hace millones de análisis y nos trae un resultado que a veces uno se dice: pues yo no pensé en eso. Pero si le metimos información correcta en cantidad suficiente a la máquina ahora maneja inteligencia artificial y nos dice a nosotros que hay futuro en este asunto. Y vuelvo ahora al 2013, que era como yo terminaba la presentación, porque me gustó un trabajo que salió en un journal de patología informática que dice de la manera siguiente: aquellos idos nos han dejado una rica base fundamental, pero la historia no termina. Podemos ser líderes visionarios, intrépidos exploradores y portadores de cambio progresistas para nuestro sistema de salud. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de tomar el destino de la medicina en nuestras manos, o podemos contentarnos con ser seguidores rutinarios e ignorar los cambios que la historia nos señala. Tenemos la capacidad de escribir el fin de esta historia. ¿Hacia dónde marchamos a partir de este punto? Depende de nosotros. O nos quedamos en el presente, o volvemos al pasado, o somos visionarios y marchamos optimistas hacia el futuro con la bandera para pasársela a nuestros jóvenes y decirle: adelante jóvenes, adelante Instituto Dr. Heriberto Peter, que hay muchas tareas por hacer para el futuro. Muchas gracias.